Amigo oyente y Elías, presentamos el tema para hoy. Es un tema realmente de mucha importancia. Claro, la expresión es muy conocida, pero amigo, ¿quién no ha escuchado el término teología? Mejor Teología. dicho, A veces uno todos. llega a la iglesia y a la salida ya uno dice un versículo, entonces le dicen a uno, ya usted es un teólogo. Pero Sí, la teología tiene su literatura, tiene su estudio, tiene su forma de enseñarla y de aprenderla. Y entonces el título es La teología y sus tipos, sus ramas. Y por eso el pastor Castrillón nos va a empezar a explicar sobre este tema tan importante, amigo oyente. Reitero, sus preguntas son muy valiosas porque este programa es para ustedes. Nosotros estamos aquí solo haciendo de mediadores, como diríamos en el así es. derecho de buenos oficios. Pero entonces, amigo oyente, le vamos a preguntar al pastor Sergio Castrillón que nos explique qué es la teología. ¿En qué consiste eso? Y como dicen en mi tierra, ¿qué es? ¿Y cómo se come? ¿Y cómo se prepara? Con qué se come? Sí. Bueno, adelante, pastor Castrillón. Entonces, la palabra teología, de hecho, es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta de dos términos griegos. El primer término es theos, que significa Dios, y la segunda palabra es logos, que significa palabra o discurso. Por tanto, así como hay muchas palabras en nuestro idioma que terminan en logía, nuestra palabra como tal hoy significa el estudio acerca de Dios. Por ejemplo, la biología es el estudio acerca de los seres vivos. La fisiología, por ejemplo, la histología o todos estos términos distintos, la psicología, antropología y demás, son estudios de determinadas áreas. La teología es el estudio acerca de Dios. Claro que si lo dejamos ahí, uno podría decir, listo, ya es simplemente el estudio o la reflexión o el discurso acerca de Dios. Pero desde un punto de vista bíblico, siendo que el ser humano es el pináculo de la creación de Dios, es decir, el ser humano es la creación más importante de Dios, más allá de cualquier galaxia, de cualquier estrella o de cualquier otra cosa, nos damos cuenta que la teología, es decir, este estudio acerca de Dios, es el único, la única rama del conocimiento humano que tiene a su objeto de estudio que es mayor que el sujeto de estudio. Dicho de otra manera, en otras áreas del estudio del conocimiento humano, ¿de acuerdo? El hombre investiga cosas que son de una u otra manera menores que él. Claro, por ejemplo, si nosotros vamos a pensar en la astronomía, el estudio de lo que se encuentra en el espacio exterior, pues evidentemente el universo es mucho más grande. Sí, pero de nuevo, desde un término bíblico, el hombre es mucho más importante que incluso el universo, porque de hecho el universo fue hecho para que el hombre pudiera habitar en la Tierra. Cuando uno estudia, por ejemplo, la química, que es mi área de estudio en el pregrado, cuando uno estudia la interacción entre la materia y la energía, pues uno se da cuenta que nosotros podemos acceder a ese conocimiento, por lo general estamos hablando de cosas inertes, es decir, somos mayores que ese objeto de estudio. Pero cuando nos enfrentamos a la teología, lo que estamos haciendo es estudiar algo, o más bien alguien que es infinita y cualitativamente mayor que nosotros. Y esto ya nos da un poco la idea de a qué nos estamos enfrentando. No es simplemente un razonar, no es simplemente un discurso, sino que tiene que ser un discurso teniendo en cuenta que a esa persona que estamos estudiando es infinita y cualitativamente mayor que nosotros. Por tanto, la teología es el estudio, el discurso acerca de Dios. Qué interesante. ¿Ve, amigo oyente? Sencillo, ¿no? Teo, Dios, logía, estudio. Y el contenido o el material, llamémoslo así, el sujeto o la persona, no es cualquier contenido. No, es una persona. Y esa persona, nada menos y nada más, es el creador de los cielos y de la tierra, el Dios Todopoderoso. Pastor, es necesario que un teólogo acuda o estudie o sea un filósofo para poder hacer teología. Bueno, yo creo que
esta pregunta podría tener distintas respuestas dependiendo de la era de la historia en la que la estudiemos, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, que en la era antigua, lo que nosotros entenderíamos como desde el nacimiento de Cristo hasta más o menos el siglo V, sexto, por ahí, antes del inicio de la Edad Media, la filosofía, que es etimológicamente hablando, es el amor al conocimiento, y que es un razonamiento acerca del mundo, empieza a mezclarse mucho con la teología. Por ejemplo, tenemos el caso de Agustín de Hipona. ¿Bien? Agustín fue un hombre que estuvo muy imbuido por la filosofía platónica, sobre todo por el neoplatonismo. Él fue maniqueo, es decir, esta extraña religión que tenía mezclas de cristianismo y zoroastrismo y varias cosas. Y vemos que cuando uno lee a Agustín como tal, hay trazas de eso. Es decir, como que la filosofía, esos movimientos filosóficos intervienen dentro del discurso teológico. Ya esto para la Edad Media es indiscutible que es así. No solamente el platonismo, sino que más adelante, y como lo mencionaba el doctor Juan en la introducción al programa, la escolástica, como tal de la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, se ve muy influenciada por Aristóteles, y de hecho, doctrinas como la transubstanciación, la doctrina de la Eucaristía Católica Romana, está muy influida por el pensamiento de Aristóteles. Ahora, yo no digo que la filosofía sea algo que tengamos que desechar del todo, porque muchas cosas, muchas reflexiones que se hacen en la filosofía, perdón, son, pues, de hecho, observaciones reales del mundo. Sin embargo, el teólogo no puede tomar como herramienta principal la filosofía, porque pues van a ocurrir desastres como por ejemplo el liberalismo teológico en Alemania del siglo XIX. Solo para mencionar una de las muchas cosas que uno puede ver de cuando la filosofía entra al estudio de la teología. Ahora, la teología tendría que moldear la filosofía y no al revés. La teología tiene que demostrar a la filosofía cómo debe reflexionar acerca del mundo, cómo debe reflexionar, por ejemplo, en cuanto al ser, la ontología, cómo debe reflexionar acerca del conocimiento, la epistemología y otras tantas áreas sobre las cuales la filosofía también reflexiona. Por lo tanto, el teólogo es un filósofo, pero no porque la filosofía lo alimente, sino porque a través de la teología se hace filosofía. Pastor, ¿quién o quiénes practican la teología? Es decir, esto es solamente para los que van a una universidad, para los que de pronto van a una denominación, o de pronto para alguna persona que ni va a una denominación y bueno, sabe estudiar esos temas y comprende algunos temas. Entonces, ¿quién practica realmente la teología, pastor? Es cierto que hay personas que se dedican a estudiar la teología, que van a un seminario, que tal vez dedican horas y horas de tiempo, incluso es su profesión, hacer, practicar y enseñar la teología como tal. Sin embargo, pues a pesar de que a estas personas las llamamos teólogos, y hay teólogos reconocidos desde el puro principio de la historia de la iglesia, uno podría pensar en este momento en personas como Ignacio de Antioquía, como Tertuliano, como el propio Agustín, ya hablamos de Tomás de Aquino, Martín Lutero, Calvino y demás, toda una hueste de personas que se han dedicado a ello. La verdad, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es que todo ser humano es un teólogo. Ahora, ¿por qué afirmo esto? Bueno, porque todo ser humano ha reflexionado acerca de la deidad, ha reflexionado acerca de que esto que nos rodea no es lo único que hay, que debe haber algo más allá. Digamos que esa ha sido como una inquietud que siempre ha tenido como tal el ser humano. Y por tanto podemos afirmar que en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del mundo, todos los seres humanos son teólogos de una u otra manera. Y no solamente eso, no solamente han reflexionado acerca de Dios, no solamente tienen un discurso acerca de Dios, sino que también viven sus vidas conforme a ese discurso. Y esto es muy interesante, y ya más adelante quiero también tomar un poco de eso que acabo de decir. Ahora, incluso cuando esa reflexión o ese discurso que las personas hacen sea equivocada a la luz de la Biblia, por ejemplo, que una persona diga que existen muchos dioses, o que incluso a la conclusión a la que lleguen dentro de ese discurso sea de que no hay Dios alguno, todos los seres humanos se ven abocados, en un modo u otro, a dar un razonamiento acerca de Dios.
Por tanto, y esto lo quiero repetir y quiero que quede muy claro, todas las personas somos teólogos, porque de una u otra manera todos reflexionamos acerca de Dios, tenemos una concepción acerca de Dios, tenemos una concepción acerca de la creación, tenemos una concepción acerca de la vida, de la muerte, y por tanto es indispensable entender esto, que todos nosotros, sin importar la denominación, incluso sin importar la religión, si tenga o no tenga alguna religión como tal, todos somos teólogos. El caso es que prácticamente en todos los casos, la teología que uno tenga va a tener efectos sobre cómo vive uno. ¿Por qué? Porque la teología, como se encarga de tantas cosas, es decir, estudia a Dios y evidentemente todo lo que yo piense acerca de Él va a afectar la forma en la que yo viva, pues va a afectar la forma en la que yo vea la vida, la moral, la muerte y otros tantos temas. Por lo tanto, todos somos teólogos, como diría el título de un libro de un gran teólogo, de estos especializados que ya está con el Señor. R.C. Sproul escribe un libro que se llama así, Todos somos teólogos, pero la cuestión es, incluso cuando es equivocado ese concepto que se pueda tener acerca de Dios, todos tenemos un discurso acerca de Dios, y ese discurso que nosotros tenemos afecta la forma en la que nosotros vivimos. Gracias, pastor. Bueno. Vea qué espectacular esta explicación del pastor. Porque en verdad, y mire, amigo oyente, tenemos que romper esas barreras, de pronto esos prejuicios. No, que teólogo es el que va al seminario, es el que va a la facultad de teología, es el académico, es el docto. No, porque mire lo que nos hizo reflexionar el pastor Sergio. Todos somos teólogos. Y mientras él pronunciaba esas palabras, yo estaba pensando, un creyente, así no sepa leer ni escribir, pero que en su corazón tenga que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios se hizo hombre, y que Jesús como hombre murió en la cruz para salvarnos del pecado, y que Él resucitó, y que Él subió a los cielos, y que va a venir. Pastor Sergio, mi pregunta es esa, con esos fundamentos claros que tenga toda persona, pues ese es un excelente teólogo, ¿sí o no, Pastor Sergio? La cuestión es que toda persona, como digo, es un teólogo, pero no todos son buenos teólogos. Sí, esto es, creo yo que fundamental entenderlo, que si bien es cierto, todos tenemos un discurso acerca de Dios y todo lo que eso conlleva, pues no todos estamos en la misma tónica, por decirlo así, no todos estamos en el mismo canal. Y yo creo que a partir de eso es necesario que si vamos a tener un discurso, un razonamiento, un estudio correcto acerca de Dios, debemos acudir al lugar correcto con la actitud correcta. ¿Bien? Ahora, el creyente en Cristo Jesús tiene una ventaja enorme. Digamos, es una ventaja que es casi, podríamos decir, infinita con respecto al incrédulo. Y es que el creyente ha nacido de nuevo. Su corazón ya no es un corazón de piedra, ahora es un corazón de carne. Ha sido justificado, ha sido adoptado, ha sido regenerado, ha sido santificado, tiene al Espíritu Santo, y por lo tanto su reflexión, su razonamiento acerca de Dios ya va encaminado bien, por decirlo de alguna manera. Pero no es algo que uno diga, listo, llegué, este es el punto donde quería llegar, ahora sí tengo un discurso acerca de Dios correcto. No, es un camino que se recorre a través de la vida y se crece en ese conocimiento y en ese temor de Dios. Por tanto, es cierto que el creyente tiene una ventaja. ¿De acuerdo? El creyente tiene una ventaja porque, claro, entiende el Evangelio, por ejemplo, que habla de muchísimas cosas acerca de quién es Dios y qué es lo que Él hace, pero ese conocimiento tiene que seguir creciendo, tiene que seguir aumentando, no solamente a nivel intelectual, sino que todo su ser se someta a ese conocimiento para vivir una vida que agrade a Dios. Excelente. Lugar correcto con actitud correcta. Amigo oyente. Y seguimos con más preguntas para el pastor. Así es, Pastor Sergio Iván. Otra de las preguntas que nos gustaría que nos ayudara con una respuesta, y yo sé que los oyentes también están ahí tomando nota. Yo estoy tomando nota aquí en la cabina, aquí tengo mis papelitos y mi lapicero tomando nota, por supuesto. Y también tengo una pregunta que esa no está en el libreto, doctor Juan de Jesús, no sé si me la permita hacer más tardecito,
pero me gustaría hacerle una pregunta que va precisamente a este tema de la teología. Pero por ahora, Pastor Sergio Iván, ¿cuáles son algunas, a ver, cuáles son los requisitos mejor para practicar bien la teología? ¿Hay algunos requisitos para uno decir, venga, yo sí estoy bien encaminado con este tema para practicar o para enseñar temas de teología, por favor? Bien, yo creo que sí existen requisitos y creo que los resumí de alguna manera cuando hablábamos de que la persona tiene que ir al lugar correcto con la actitud correcta. Yo creo Mm, que existen, como en todas las áreas del conocimiento, ciertas presuposiciones, es decir, que tenemos que llegar no como como lo diría Platón, como una tabula rasa, es decir, como un tablero en blanco, esperando a llenarnos de información, sino que debemos llegar al estudio de Dios con ciertas presuposiciones. Yo creo que la primera y la más importante es que Dios existe. Entendemos que existe algo llamado el ateísmo, aunque bueno, es muy difícil decir que hay personas ateas. La verdad es que epistemológicamente lo que existe es el agnosticismo, es decir, no se sabe si hay un Dios o no, ¿de acuerdo? Pero lo primero que tenemos que hacer al acercarnos al estudio de Dios es saber que Dios existe. Ahora, sin esta presuposición ya empezamos mal. Y es cierto que todo ser humano, creyente o no creyente, puede llegar a tener esta presuposición, según lo que Pablo nos dice en Romanos 1:18 y en los siguientes versículos. Pablo, en esta parte de la epístola a los romanos, está diciendo que los seres humanos, incluso en la caída, después de la caída, incluso en el pecado, pueden hacer ciertas reflexiones acerca de Dios a la hora de que ellos observan en la creación. Entonces, las personas dicen, bueno, esto no está aquí por casualidad, esto tuvo que haber sido hecho por alguien más trascendente que nosotros. Por tanto, la primera realidad con la que debemos acercarnos es que Dios existe. Pero la segunda realidad o la segunda presuposición que creo que debemos traer también a la mesa es que la Biblia es la palabra de Dios. Porque claro, Pablo nos dice en Romanos 1:19 que nosotros podemos conocer de Dios ciertas cosas. ¿Qué podemos conocer? Podemos conocer su deidad, el hecho de que Él es Dios, y podemos conocer su poder. Y pare de contar. No es como los escolásticos de la Edad Media, de la Baja Edad Media, que decían, no, es que nosotros podemos derivar la Trinidad a partir del razonamiento. Eso es mentira, ¿de acuerdo? Todas estas cosas que Dios ha hecho, de quien Dios es, Él mismo digamos, lo ha revelado a través de la palabra de Dios. Por tanto, si nosotros venimos al estudio de la teología sabiendo que Dios existe y sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios, ya vamos por buen camino. Ahora, cuando digo que la Biblia es la palabra de Dios, no digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Cada palabra ha sido inspirada y es sin error y muestra aquellas cosas que Dios ha revelado a los hombres en su plan de salvación y en la consumación de su reino. Por tanto, es por medio de la Biblia que nosotros tenemos este instrumento definitivo para conocer al Dios que se ha revelado precisamente allí. Ahora, con estas dos presuposiciones hay dos cosas que debemos añadirle como a estos requisitos para estudiar la teología y para llevarla a cabo bien. Una de ellas es tener una actitud humilde. Y es que la persona que se acerca a hacer teología debe entender que no lo puede abarcar todo durante toda su vida. Puede dedicarse desde los 9 años hasta los 90 y lo único que va a hacer es raspar un poco más la superficie de todo el vasto conocimiento que hay acerca de Dios. Hay una leyenda que probablemente sea falsa, pero que ilustra muy bien esto. Se dice que Agustín de Hipona caminaba por una playa reflexionando acerca de la Trinidad y dicho sea de paso, Agustín escribe uno de los tratados más importantes de la historia de la iglesia acerca de la Trinidad. Pero dice esta leyenda que él estaba caminando y reflexionando acerca de la Trinidad, cómo es posible que Dios, siendo solo un Dios, es tres personas, y que cada una de esas personas es Dios, pero que ni el Padre es el Hijo. Bueno, todo lo que supone el estudio de la Trinidad, y era echándole cabeza y demás. Y caminaba por la playa y de repente ve a un niño más adentrado en la playa que abría un hoyo en la arena y tomaba con un balde agua para llenar el agujero. El agujero se vaciaba y él trataba de volver a llenarlo con agua. Y entonces Agustín dice, esta leyenda, que se acerca al niño
y le pregunta, niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy tratando de poner el agua del mar en este agujero. Y Agustín le dice, eso es imposible, o sea, ¿cómo usted va a coger el agua del mar y va a colocarlo en ese agujero tan pequeño? Y el niño le dice, así mismo porque tú tratas de colocar el misterio de la Trinidad en tu mente. ¿Sí? Insisto, puede que la leyenda sea falsa, muy probable que esta leyenda no sea real, pero nos lleva a una reflexión que sí es muy cierta. A pesar de que nosotros dediquemos toda nuestra vida al estudio de Dios, nunca vamos a tener un conocimiento exhaustivo de Dios, nunca vamos a agotar ese objeto de estudio que es Dios. Entonces, creo que debemos entender eso, creo que debemos partir del supuesto de que nunca vamos a tener esa posibilidad de alcanzar o abarcar todo el conocimiento que Dios nos da, y por tanto tenemos que ser humildes. Pero al mismo tiempo que tenemos que ser humildes, tenemos que ser perseverantes. Es decir, que la teología requiere del teólogo tiempo. Como decía un estimado pastor en España, hay que doblar los codos y quemarse las pestañas. Esto no es un asunto de que, bueno, yo leo un versículo diario y como que ahí medio medito en él y oro 2 minutos y ya, hice lo que tenía que hacer. No, esto requiere que la persona se adentre en oración, en dependencia del Espíritu Santo, en el estudio de la Biblia, y no solamente en eso, sino también alimentarse de una rica tradición cristiana de casi 2000 años. Ahora, no decimos con el catolicismo romano que la tradición se equipare con la escritura, jamás vamos a decir eso. Nosotros, nuestra autoridad última está con la escritura, no con la escritura y la tradición, sino solamente la escritura. Pero muchos que han escrito antes de nosotros han llegado a reflexiones hermosas acerca de los diferentes temas de la teología. Por tanto, es bueno leerlos, es bueno reflexionar con ellos, pero siempre teniendo en cuenta que la escritura es nuestra autoridad máxima. Por tanto, 2 presuposiciones para hacer buena teología: Dios existe y la Biblia es la palabra de Dios, y al mismo tiempo 2 actitudes: una actitud humilde, es decir, entender que no vamos a abarcarlo todo, pero también la perseverancia, una actitud perseverante, es decir, que debemos siempre ir a por más para conocer a nuestro Dios. Ah, ¿cómo le parece, Elías, esa explicación? Sí, señor. Maestro, ¿no? Pedagogo. Sí, señor. Así es. Entonces, pues me gustaría reiterar los requisitos, amigo oyente. De pronto no los alcanzó a registrar ya en su libreta o en su mente, pero el pastor nos decía 2 fundamentos o requisitos. Dios existe, es una verdad absoluta. Segundo, la Biblia es la palabra de Dios, y él nos hacía una aclaración. No es que la Biblia contiene palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, con sus 2 aspectos de la palabra de Dios: una actitud de humildad, con ese ejemplo que nos daba de Agustín, y en segundo lugar, la perseverancia. ¿Qué tipos de teología hay, o ramas, o nombres que se desprenden de ese género grande que es la teología, Pastor Sergio? Esta pregunta veía un libro que tengo acá que me llevaba a decir, bueno, la verdad, la respuesta a esta pregunta es enorme, es gigantesca. Este libro reúne cerca de 48 tipos de teologías diferentes y no es exhaustivo, es decir, existe otra cantidad de ramas, por decirlo así, de la teología. Y depende mucho, evidentemente, de la perspectiva desde la que se ve, hacia la perspectiva histórica, denominacional y demás. Sin embargo, a un profesor del seminario le debo este entendimiento. Y es que hay como una suerte de edificio sobre el cual se construye el conocimiento acerca de Dios. Y en la parte del fundamento como tal, se encuentra la teología exegética. Teología exegética. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente la teología que busca saber qué dice y cómo se interpretan los textos bíblicos, es decir, el ejercicio de la interpretación bíblica. ¿Qué verdades acerca de Dios me arroja un texto bíblico? Bueno, esa es la teología exegética y ese es el fundamento. Es decir, que todo el edificio teológico se sostiene o cae dependiendo de qué tan sólida es la teología exegética, es decir, cómo interpretamos la escritura. Después del ejercicio de la teología exegética viene la teología bíblica, que explora cómo se ha desarrollado la revelación a lo largo de la Biblia.
y nos muestra un poco esta teología bíblica que pues pareciera obvio, ¿no? La teología bíblica pues obviamente tiene que ser de la Biblia, pero es un estudio específico en el cual, por ejemplo, yo miro cuál es la teología dentro del Pentateuco, por ejemplo, o cuál es la teología de Isaías, o cuál es la teología de los Salmos, o la teología de los libros proféticos, o la teología de Pablo, la teología de Pedro. Si ustedes se dan cuenta, son secciones de la Biblia en las cuales hay un desarrollo teológico y lo que hace la teología bíblica es extraer ese desarrollo teológico. Luego, digámoslo así, más arriba de este edificio está la teología sistemática, que me gusta mucho la definición que da un teólogo prominente del siglo pasado que dice que la teología sistemática es una ciencia que sigue un plan humanamente trazado o un orden de desarrollo doctrinal y que se propone incorporar en su sistema toda verdad acerca de Dios y su universo de todas y cada una de las fuentes existentes. Lo que quiere decir la teología sistemática es la sistematización, como su nombre lo sugiere, de todas las doctrinas que están contenidas en la Biblia. Y digamos que esta es como un poco la teología más popular. Cuando uno se acerca a la literatura teológica, lo más común de encontrar es la teología sistemática. ¿Por qué? Precisamente porque está organizada. Es una forma de un orden humano que nosotros damos a las diferentes doctrinas que la Biblia tiene dispersas por todos los 66 libros. Luego aparece la teología práctica, que es tomar ese conocimiento arrojado por todas estas teologías, ¿de acuerdo?, para aplicarla a toda la vida del creyente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo debe vivir el creyente? ¿Cómo aconsejar? ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo básicamente tiene que comportarse el creyente en esta tierra? Bueno, eso es la teología práctica. Ahora, entonces, un poco para resumir esta definición del edificio, tenemos en el fundamento la teología exegética, que es la interpretación de la Biblia, ¿de acuerdo? ¿Cómo interpretamos la Biblia? Luego viene la teología bíblica, cómo se va desarrollando ese camino teológico a través de toda la revelación bíblica. Luego la teología sistemática, que ordena las doctrinas de una manera específica, las sistematiza. Y luego la teología práctica, que es, como su nombre le indica, la práctica de esa teología. Ahora, eso no quiere decir que sean las únicas 4 ramas de la teología. Como dije, este libro recoge 48 tipos de teologías, ¿de acuerdo? Y existen otras tantas. Pero hay otras teologías importantes. Por ejemplo, la teología natural, es decir, la revelación de Dios o lo que yo puedo reflexionar acerca de Dios a través de la observación de la naturaleza, así como Pablo lo propone en Romanos 1 y que mencionábamos antes. La teología histórica, que para mí es una rama de la teología supremamente importante y muy interesante porque muestra cómo se han desarrollado las doctrinas a lo largo de la historia de la iglesia. Es decir, cómo han pensado acerca de Dios, el pecado, la salvación, Cristo, el Espíritu Santo, en diferentes momentos de la historia de la iglesia, en diferentes lugares, qué reflexiones se han hecho y qué lecciones podemos extraer de esa teología histórica. Entonces, esas más o menos serían como las ramas de la teología más importantes, por decirlo de alguna manera, y que todo creyente debería estar dispuesto a estudiar. Qué bueno, Pastor Sergio. Nos enumeraba de 48, que no es exhaustiva este listado, es decir, que puede haber mucho más. Y me llamó la atención que él decía, por ejemplo, se puede hablar entonces de la teología paulina, de la teología petrina, de la teología juanina, es decir, es un sinnúmero realmente de tipos de teología. El tiempo va avanzando y hay unas preguntas bien importantes que no podemos dejar de hacerlas al pastor. Pastor, ¿cuáles son algunas herramientas útiles para el estudio de la teología? Porque ya vimos toda una cantidad de tipos de teología, pero ¿qué herramientas podemos utilizar, pastor, para poder entender cada una de esas tipologías o de tipos de teología, pastor? Yo creo que la primera y más importante herramienta para hacer y estudiar teología es la Biblia. No existe un lugar más confiable al que el estudiante de teología pueda ir, pues es allí donde Dios ha mostrado todo lo que en su voluntad hubo para mostrar al hombre acerca de la deidad, acerca de la creación, acerca del plan de redención y de la consumación de los tiempos. Es decir, todo lo que el ser humano necesita para aprender de Dios está allí en la Escritura.
Pero como lo he comentado antes y he dado algunas pistas acerca de esto, no podemos dejar de lado lo que otros hermanos a lo largo de casi 2000 años de historia de la iglesia han escrito y han reflexionado. Por tanto, sería bueno que, además de la Biblia, siendo siempre la Biblia la autoridad máxima y siempre la Biblia va a tener como ese lugar de privilegio, podamos acudir a otras herramientas, por ejemplo, libros de hermenéutica, diccionarios bíblicos, comentarios, atlas, que nos ayudan en la tarea de la teología exegética, es decir, de ver qué es lo que dice el texto bíblico como tal y cómo debemos interpretarlo. Pero además de estos diferentes libros de hermenéutica, diccionarios, comentarios y otros, existen excelentes obras de teología sistemática, escritas desde distintas denominaciones. Por ejemplo, la institución de la religión cristiana de Juan Calvino es la Teología Sistemática Reformada por Antonomasia, y es un libro espectacular. A pesar de que uno pueda no estar de acuerdo con ciertas cosas que Calvino dice allí en este libro, la verdad es que la sistematización de la teología que él hace es brillante. Hay otras obras de teología muy buenas que tenemos disponibles en nuestro idioma, por ejemplo, la teología de Luis Berkhoff, la teología de Charles Hodge, de Lewis Sperry Chafer, de Charles Riley, de Wayne Grudem, de John MacArthur, y otras tantas que tenemos precisamente que son compendios de la organización de esas doctrinas que provienen de la Biblia y que nos ayudan a interpretar y a pensar mejor acerca de Dios. Pero no solamente estos libros grandes de teología que son generales, sino que también hay libros con temas específicos, temas sobre la salvación, los atributos de Dios, la santidad, la adoración o el ministerio pastoral, que son excelentes tratados teológicos sobre estos temas, también los hay. Pero quiero reiterar algo, si bien es cierto que todas estas herramientas son muy útiles, no podemos dejar de lado que la autoridad última para el cristiano es y solo es la Biblia. Y el cristiano siempre que tenga una duda tiene que acudir a la Biblia. Qué bueno. Pastor, podríamos decir que también una herramienta, o no sé cómo poderla utilizar, es la guía del Espíritu Santo para poder discernir la palabra de Dios o el contenido original de la palabra de Dios. Sin duda alguna es así, es decir, el creyente tiene el Espíritu Santo para que lo guíe, lo ilumine en su camino. Claro que yo creo que más que una herramienta como tal, yo lo pondría en la categoría de la actitud que debe tener el teólogo, que ya lo habíamos mencionado en su momento, y es la actitud humilde, es decir, la dependencia de Dios, del Espíritu Santo en oración para que lo guíe en su mejor entendimiento de Dios. Yo creo que va más arriba que simplemente una herramienta, tiene que ser la actitud de dependencia total de Dios, el Espíritu Santo, porque recordemos el Espíritu Santo es Dios, ¿bien?, para entender mejor a Dios. De hecho, Pablo en 1 Corintios 2 nos habla de que ¿quién puede entender las cosas profundas del hombre sino el espíritu del hombre? Así, quien entiende las cosas profundas de Dios es el espíritu de Dios. Entonces tenemos esa ventaja, como he venido mencionando, pero esa ventaja no es una herramienta, debe estar más arriba en la prioridad, por decirlo de alguna manera, y debe ser parte de nuestra actitud humilde a la hora de acercarnos a estudiar a Dios. Gracias, pastor. ¿Más preguntas, inquietudes, Elías? Así es, tenemos una pregunta por acá, Pastor Sergio Iván, y es acerca de la teología sistemática. Hablemos de cuáles son las divisiones de la teología sistemática, por favor. Claro que sí. La teología sistemática, como ya lo había dicho, es la más popular. Es decir, cuando se habla de la literatura de la teología, casi siempre la gente piensa de inmediato en teología sistemática. ¿Bien? Si bien es cierto, ha tenido muy fuertes ataques desde hace más o menos un siglo, es lo más, digamos, común de encontrar en los diferentes medios cristianos. ¿Y por qué es tan popular? Precisamente porque está muy organizada y es relativamente fácil recordar cada una de esas divisiones que tiene la teología sistemática. Ahora, para hacernos entender y para que quede muy claro para todos, la teología sistemática divide la teología en temas. Son temas importantes, digámoslo así, que son grandes y que reúnen toda una variedad de doctrinas de diferentes clases, pero que las cobijan, digamos, en unos temas particulares. Y esos temas son, el primero, la teología propia, que es la doctrina de Dios como tal. Aquí se abordan temas como quién es Dios, cuáles son sus atributos, qué es la Trinidad y cuál es la relación de Dios con la creación, por ejemplo, la teología propia. Después tenemos la bibliología, su nombre pues ya nos da
como una pista de qué se trata, no es bibliografía, que la bibliografía es otra cosa, no, la bibliología, que es la doctrina de la Biblia. Allí se estudian cosas como la inspiración, el canon de la Biblia, la transmisión de la Biblia, la interpretación, la suficiencia y la inerrancia de las escrituras, es decir, todo lo que tiene que ver con las escrituras se estudia bajo el término bibliología. Tenemos también la angelología, el nombre nos ayuda bastante, ¿no es cierto? La angelología es la doctrina de los ángeles. Encierra todo lo relacionado con estos seres espirituales creados, que son tanto buenos como malos, su naturaleza, su destino, es decir, que dentro de la angelología se estudia, por ejemplo, quién es Satanás, quiénes son los demonios, cuáles son sus obras y cuál va a ser su destino final. Luego viene la antropología. Ahora, la antropología bíblica es distinta a la antropología secular, aunque tienen el mismo objeto de estudio que es el ser humano, ¿de acuerdo? La antropología entonces es la doctrina del hombre. Sus temas abarcan cosas como el origen del ser humano, su constitución, su relación con el plan de Dios, cuáles son las obras de los hombres, ¿bien? Luego tenemos la amartiología, esa es como la más difícil, casi como un trabalenguas, amartiología. ¿Y qué es la amartiología? Bueno, la amartiología es la doctrina del pecado. Aquí se estudian temas como qué es el pecado, cómo afecta el pecado a la creación, cómo afecta el pecado al hombre y qué es como tal el pecado. Luego tenemos la cristología, que es la doctrina de Cristo. O sea, está fácil, cristología, la doctrina de Cristo. Y en la cristología, se estudia la deidad de Cristo, se estudia cuáles son sus obras antes, durante y después de su ministerio terrenal, su naturaleza, que es un tema de discusión bien interesante en la historia de la iglesia, sobre todo en la historia antigua. Luego tenemos la soteriología. Bueno, soteriología suena como medio astrológico la cosa, pero no es así. De hecho, la soteriología tiene que ver con la doctrina de la salvación. Y aquí básicamente lo que se estudia es cómo Dios ejecuta y aplica el plan de redención para la humanidad y lo que la salvación significa para el creyente. Luego tenemos la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Se abarcan temas como la deidad del Espíritu Santo, sus atributos, su naturaleza, sus obras en la historia de salvación. Es muchas veces una parte aquí, un paréntesis, es interesante ver que muchas veces la neumatología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo, revistió poca atención de los teólogos durante mucho tiempo. Tal vez fue Calvino quien recuperó mucho de la doctrina del Espíritu Santo, pero por lo general no se estudia mucho, o hasta hace más o menos un siglo no se estudiaba mucho. Ya hay muy buenos tratados sobre el Espíritu Santo en nuestros tiempos. Luego viene la eclesiología. Eclesiología, ese más o menos nos da la pista el nombre, que es la doctrina de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo se lleva la iglesia? ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? ¿Cómo se practica la disciplina en la iglesia? Y por último, nunca mejor dicho, la escatología. La escatología es el estudio o la doctrina de las últimas cosas. ¿Qué se estudia en la escatología? Bueno, se estudian cosas como el estado intermedio, es decir, qué sucede con la persona cuando muere, ya sea creyente o incrédulo. Se estudia el rapto de la iglesia, si hay un rapto o no hay un rapto, y si es ese rapto, cuándo sucede el rapto, ¿de acuerdo? Se habla de la segunda venida de Cristo, se habla del milenio, del juicio final y del estado eterno. Entonces son varias categorías que tenemos allí. Voy a tratar de resumirlas rápidamente. Tenemos la teología propia, que es la doctrina de Dios como tal, la bibliología, que es la doctrina de la Biblia, la angelología, que es la doctrina de los ángeles, la antropología, que es la doctrina del hombre, del ser humano, la amartiología, que es la doctrina del pecado, la cristología, que es la doctrina de Cristo, la soteriología, que es la doctrina de la salvación, la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, la eclesiología, la doctrina de la iglesia, y la escatología, que es la doctrina de las últimas cosas. Ya por eso se podrán imaginar que por lo general los textos de teología sistemática siempre tienen músculo, por decirlo de alguna manera, son bastante gruesos. Bueno. Qué bueno, Pastor Sergio, muy amplio el tema, pero también expuesto de una manera muy sintética, muy pedagógica, y claro, estos son temas muy amplios. Y nos dejaban una pregunta por acá de un oyente, y es la siguiente, doctor Juan de Jesús, para hacérsela al pastor Sergio Iván. Y es que, pues, obviamente ya al principio
Voy a tratar de dar un poco más clara la pregunta. Al principio pues estábamos diciendo que el término teología proviene de, pues obviamente es Dios y estudio, ¿no? Es decir, en otras palabras, Pastor Sergio, me corrige usted, el estudio de Dios, podríamos decir. Pero digamos que la definición trata de eso, pero hay alguien que estaba preguntando precisamente cómo se estudia un ser soberano, sublime, santo, poderoso, infinito, sin principio, sin fin. ¿Cómo a través de la teología se puede estudiar a un ser tan incomparable, impresionante como lo es Dios, Pastor Sergio? Bien, aquí para responder a una pregunta que es crucial, como la que acabamos de tener, creo que es muy importante esa pregunta. Voy a referirme a uno de los grandes teólogos, y ya lo he mencionado varias veces en el curso del programa, y es a Juan Calvino. Él decía que, así como nosotros, y tal vez los que somos padres tenemos un poco de experiencia en esto, como el padre se acerca a sus hijos balbuceando para darse a entender, Dios nos ha balbuceado en nuestro idioma, en nuestra forma de comunicación, para darse a conocer. ¿De acuerdo? Si Dios no iniciara digamos, este proceso de revelación, nosotros quedaríamos completamente a oscuras. Pero Dios en su misericordia se ha revelado a sí mismo a través de la creación, por ejemplo, como lo hablábamos en Romanos 1, pero también a través de la escritura. Ahora, como ahora nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, a ese texto no se le añade, no se le quita, ¿de acuerdo? A partir de que la Biblia es la palabra de Dios, no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, nosotros podemos abrir ese texto y ver las cosas que Dios ha puesto allí precisamente para que lo conozcamos más. Y por supuesto, creo que es una preocupación genuina de pensar, si es un ser infinito, si es un ser sublime, trascendente, que no cabe, pero en absolutamente nada dentro de nuestras mentes finitas y caídas, ¿cómo lo podemos estudiar? Bueno, lo podemos estudiar primero porque Él se ha dado a conocer, Él se ha revelado a la humanidad y lo ha hecho a través de muchas formas. Nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en muchos momentos a través de los padres, en el último tiempo nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo, por quien ha constituido todas las cosas. Entonces nos damos cuenta que primero Dios se muestra, se revela. Él toma su palabra, la coloca en libros, ¿de acuerdo? A través de agentes humanos en los cuales colocan allí también su impresión personal. Está la cuestión de la inspiración dual o la escritura dual de la Biblia. Pablo escribe con su estilo, pero escribe la palabra de Dios, lo mismo que lo hace David, el autor del libro de Samuel, ¿de acuerdo? Dios se revela, pero también tenemos el hecho de que Dios salva a los creyentes para que ese conocimiento no se corrompa, sino que de hecho sea un conocimiento correcto, tanto intelectual como espiritualmente. Por tanto, Dios se ha revelado y por eso lo podemos estudiar, porque Él mismo se ha mostrado a nosotros y nos ha salvado para que podamos, para que ese conocimiento no se pervierta, sino que por el contrario crezca de una manera que nos santifique y que traiga gloria a su nombre. Bueno, ahí está doctor Juan de Jesús. Excelente, Pastor Sergio. Explicación. Amigo oyente, este es un tema interesante, muy extenso. El pastor nos ha hecho un panorama, pero muy concreto, de lo que realmente es la teología, sus tipos, abordó algunas características, lo que es la importancia de la teología, los tipos, y ahí hizo toda una cantidad, digamos, de ramas, de clases. Y lo importante de esto, amigo oyente, es que como es un tema un poquito para digerirlo con lentitud, con despacio, con oración, desde luego, los invitamos a que esto queda en el canal de Fuego AM. Y esto nos permite escucharlo cuantas veces nosotros queramos. Por último, pastor, agradecerle su participación y qué bueno que nos indicara en dónde es que está pastoreando. Bueno, podemos de pronto ir a visitarlo, pastor. ¿Qué enlaces tiene? Para nosotros sería un privilegio recibirlos en nuestra iglesia. La iglesia se llama Comunidad de Gracia Bogotá. El sitio web de nuestra iglesia es Comunidad de Gracia, todo pegado, .net, comunidaddegracia.net. La dirección de nuestra iglesia es Carrera 45A,
número 11896, carrera 45A, número 11896. Nuestra iglesia es relativamente fácil de ubicar porque queda entre las estaciones Pepe Sierra y calle 127 por la autopista norte, en el sentido norte-sur. Queda de hecho detrás de un concesionario de vehículos grande, una cuadra antes de la calle 116. Es súper fácil de llegar. Nuestros servicios dominicales son a las 9 y a las 11 de la mañana y será más que un privilegio poderlos recibir allí y que compartamos juntos ese conocimiento que Dios ha dado a nosotros por misericordia y podamos adorarlo de manera correcta. Gracias, Pastor Sergio. Hay como una pregunta interesante que no la podríamos dejar de lado. Sí, Elías, ojalá, si estamos dentro del tiempo. Claro, una pregunta cortica para una respuesta también algo corta, Pastor, por favor, Sergio Iván, porque ya se nos fue el tiempo, pero no podemos dejar pasar precisamente este tipo de preguntas. Son las 3:54, todavía tenemos unos 2 minuticos para estas preguntas. Dice por acá, buenas tardes, yo tengo una pregunta. Si la Biblia es la palabra de Dios y aparte es inspirada por Dios, ¿es posible que Dios inspire de nuevo para otro libro? ¿Cómo se probaría eso si la respuesta es afirmativa, Pastor Sergio Iván? La respuesta es negativa. Perdón si respondo de una manera tan tajante, pero creo que muchos de los problemas de las iglesias modernas es que creen traer revelación adicional cuando no es así. Cuando el libro de Hebreos, por ejemplo, nos dice que en el último tiempo, en los últimos días, hablado a través de su Hijo, está dando a entender que la última revelación que tenemos es a través de Jesucristo. Ahora, nos dice el libro de Efesios 2:20, que la iglesia está fundamentada en el, valga la redundancia, fundamento de los apóstoles y profetas. Y sabemos que Pablo es el último apóstol. 1 Corintios 15 nos dice que Pablo es el último en ver a Cristo resucitado y recibir la comisión del apostolado por parte de Jesucristo. Por último, el libro del Apocalipsis nos dice que quien añada o sustraiga esta profecía, que de hecho es lo último que se escribe, pues bueno, se le van a añadir las plagas o se le va a quitar su parte en el libro de la vida. Por tanto, nosotros tenemos 66 libros, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 y pare de contar. Lo que las personas hacen cuando se suben al púlpito no es traer nueva revelación, sino explicar lo que dice la revelación que Dios dio hasta ese momento, porque la nueva revelación que viene es solamente hasta la segunda venida de Cristo. Hasta ese momento que Cristo venga en gloria, tenemos la revelación suficiente que es la Biblia, que es lo que nos dice segunda de Pedro 1, que es una antorcha que ilumina en la oscuridad hasta que salga el sol de justicia, es decir, la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, no hay nueva revelación hoy, ¿de acuerdo? Las personas no pueden decir, así dice el Señor, porque entonces tendrían que añadir un libro. Yo siempre hago esta broma, que es entre broma y en serio. Pues escriba el libro que se llame Primera de Especulaciones o El Profeta Suponías, ¿sí? Porque no existe tal cosa como que alguien reciba revelación hoy. Nosotros podemos enseñar a través de la escritura, pero no hay revelación. La revelación se detuvo con el libro del Apocalipsis a partir de este análisis que hacemos un poquito rápido, pero que creo que es claro para sentar las bases del hecho de que no existe una nueva revelación y no se van a añadir más libros a la escritura. Bueno, nos vamos. Gracias, Pastor Sergio Elías, a usted, amigo oyente, las preguntas, y reiteramos, volvamos a escuchar ese audio, ese video, porque nos puede dar mucha aclaración, mucha enseñanza, y así estar mucho más firmes en la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendiciones para todos.